en, en burro, a la iglesia, ¿verdad? Y yo no sabía, nunca sabía esa historia, porque durante mucho tiempo yo no hablaba con mamá, no de esas cosas. Ahí estaba ella, pero no la hablaba. Yo creo que nos pasa a veces muchas veces donde que tenemos la gente más importante de nuestras vidas ahí al lado y nunca les ponemos atención. Y a veces entonces te recuerdas todas esas veces de que quisieras hacerlo diferente. Pero es lo que es, puro recuerdo. Mejor disfruta ahora que tienen. Y te voy a decir algo. Ustedes han visto a mi madre, ¿verdad? Disfruta cuando ella tenga salud. Disfruta que ella puede caminar todavía. Disfrútala hoy. No solo a ella, sino que disfruta a todas esas personas que tienen salud hoy. Entonces, fui a Guatemala a ver a mi tía, se llama Mamá Flori, se llamaba Mamá Flori. Entonces, fui porque el Señor me lo puso de ir a Guatemala, porque no tenía ni un deseo de ir, no tenía deseo de regresar a Guatemala ni nada. Entonces, la iba a ir a ver a ella porque ella fue la que nos crió a nosotros también, ¿no? Entonces ella estaba contenta que yo iba a ir. Estaba bien alegre. Y le digo, mamá Flori, voy a ir y vamos a pasar buen tiempo. Vamos a estar bien. 15 días antes que iba a ir, cayó enferma. Cáncer de estado 4. No duró ni una semana. Entonces, a lo que iba a ir, no fui. A verla ya no fui. ¿Ah? No disfruté con ella. 30 años estando en los Estados Unidos. Podía ir a viajar y nunca lo hice. Puedo buscar cualquier excusa, ¿verdad? De que por qué no fui o qué es lo que sucedió, ¿verdad? Pero así como yo, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. ¿Y qué hacemos con eso? Es lo más importante. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Con esas personas que amas, que les pongas tiempo, ¿verdad? Dios quiere que nos recordemos también de cómo Él te salvó, ¿ven? De cómo Él te sacó, de dónde saliste. Amén. ¿Y qué estamos haciendo hoy para Él? Amén. Y bueno, ese es te recuerdas. Y tú le puedes poner una cantidad de cosas detrás de eso. ¿De qué te recuerdas tú? Esa es solo una parte de la historia. ¿De qué nos recordamos? Entonces, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Amén. Si me pueden acompañar a 2 Timoteo, Tito, el libro de Tito. Amén. Cuando estén ahí, 2 de Tito, vamos a ir del 11 al 15. Si por favor podemos darle reverencia a la palabra del Señor, nos paramos, ponemos de pie. Entonces, Tito 2, del 11 al 15. Entonces, yo voy a leer la número 1 y usted la 2 y después el último lo leemos juntos. Amén. Entonces, 2, 11 al 15. ¿Dónde estoy? Entonces dice, yo empiezo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Trece, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
15, y dice, leémoslo juntos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que nos hace recordar, Señor, que tú siempre eres bueno. Señor, que tú nos salvaste, nos sacaste de lodo, Señor, nos sacaste de esos lugares oscuros, de las tinieblas a la luz. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en toda palabra, en todo lo que hacemos, Señor, y que toda decisión que tomemos la pongamos a tus pies, Señor, para que tú nos guíes a hacer siempre, Señor, tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Amén. Bueno, entonces empezamos, hermanos, como les dije, nos recordamos, tenemos muchos recuerdos de todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces en el ejército siempre te implementan, sirviendo 20 años en el ejército. Te tengo más de 20 años de estar sirviendo en el ejército de Estados Unidos. Lo primero que te enseñan son cosas básicas, doctrina. Siempre te enseñan siete credos, para ponerlo así, ¿verdad? Te dicen, esto es lo que te tienes que aprender. Y lo primero es, tienes que ser leal, lealtad, deber, duty, ¿verdad? Respeto, servicio desinteresado, honor, integridad y coraje personal. Amén. Hermanos, el evangelio es para valientes. Amén. El evangelio es para valientes. Y eso a veces pensamos, ¿verdad? ¿Cómo tú ves a Dios? Importa. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué es para ti? ¿Cómo es Jesucristo a ti? Porque en Apocalipsis 19 dice que Él viene en el caballo blanco, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Es muy importante. ¿Lo ves como un soldado raso? ¿Lo ves como un sargento, como un general, como un supervisor? ¿Cómo lo ves tú? Él es Jehová de los ejércitos. Amén. Comandante de los ejércitos de los cielos. Amén. Entonces, si estás en esa posición, entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué respeto le das? Amén. Entonces, todo nuestro respeto, si entra, ¿qué haces? ¿Verdad? Entonces, eso es muy reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Recuérdate de eso. Recuérdate de todo eso, especialmente varones. Eso es solo para los varones también, como el rey David le dice a su hijo, solo le dio un mandamiento, solo le dice, sé valiente y sé hombre. Sé valiente y sé hombre. Haz los mandamientos de Dios y todo te va a ir bien. ¿Amén? Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Entonces en el ejército todos te incluyen, te dicen esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que vas a hacer. Aquí vas a ir y allá vas a ir. No estás preguntando ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Y a qué? ¿Ah? No estás preguntando nada de eso. Entonces dicen, te vas a despertar a esta hora y ya. Pero ahora nos cuesta, le decimos al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Por qué tengo que ir a hacer esto? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es lo único que nos dice. Ama a Dios primero sobre todas las cosas. ¿Verdad? Amén. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos cuesta. Ve y haz discípulos del mundo. Amén. Esas son las reglas, las leyes, los mandos de Dios a nuestras vidas. Eso es. Amén. Entonces, ¿de qué te recuerdas tú? ¿Te recuerdas cuando tú hiciste esa profesión de fe inicialmente? ¿Verdad? Aquí en el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres se ha manifestado, especialmente a nosotros que estamos aquí. Amén. Para que no te quedes igual, que no hagas lo mismo.
para que tú instruyas a tus hijos acorde de la palabra de Dios. Amén. Para que no se alejen cuando sean viejos de su palabra. Amén. Entonces, hermanos, dice, ¿te recuerdas antes de tu conversión? Antes de que fuiste cambiado, ¿te recuerdas cómo eras arrogante, mentiroso, avaro, sin miedo? Cuando gozabas hacer lo malo, mentías, trabajabas, pero no hacías nada. De joven eras desobediente a tus padres, de niño malcriado, lleno de groserías, gritabas al papá, a la mamá, hasta el hermano, la hermana, el gato, el perro, y hasta las telenovelas ahí le dictaban también. Les gritabas a la abuela, las borracheras te gobernaban. Hasta cuando te decían, se murió aquel, y tú decías, qué bueno que se murió, se lo merecía. ¿No? Se lo merecía. Hasta murió fácil aquel, se murió muy fácil. Fíjense que hace unos años atrás, unos 6 años atrás, me llaman. Dice que uno de mis tíos falleció, ¿no? En Guatemala. Hacía cosas malas, ladrón, dejó como varios hijos regados por allá. Y no es nada contra él, ya está en el cielo el hombre. Pero es para el testimonio de él. Pero él no hacía cosas buenas. Él abusaba de su familia. Él abusaba de los niños. Él abusó sexualmente de sus familiares. ¿Y qué pasa ahí? Eventualmente, ¿qué sucede? ¿Verdad? Le dijeron, vete a México y no regreses. Le dijo su papá, vete a México y no regreses más. 6 años después dijo, me voy a regresar a Guatemala. Hermanos, en nuestros países ustedes saben que nadie se le olvida nada. Pero más importante, a Dios no se le olvida tampoco. ¿Ven? Y Él te quiere perdonar. Pero si sigues en tus caminos, como le dijo a la mujer, babe, no peques más. Amén. No peques más. Entonces, ¿qué sucede? Regresa a Guatemala. El primer día que regresa va al taller de mi abuelo, que es el papá de mi madre. Le dan 4 tiros en la cabeza. Ahí quedó. Y conocemos gente así. Antes, por eso les decía, qué bueno, pero no, qué triste, porque ¿en dónde está su alma? Amén. Por eso debemos de orar por aquellos que están perdidos, pero porque la salvación vino para todos los hombres, para todos, hermanos. A pesar de sea lo que sea, como fueron, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos. Nos recordamos de muchas conversiones en la Biblia. ¿Cómo Dios realmente ha cambiado tu vida o no? ¿Te recuerdas cómo eras antes? ¿Verdad? ¿Y ahora cómo eres? ¿Verdad? Es una gran bendición, hermano. Más que eso, no podemos imaginar, no podemos ni contenerlo. Como dice el pastor siempre, ese gozo que eres salvo, ese gozo que Dios te da, esa paz que solo Dios te da. Entonces, ¿qué es lo que te sostiene a ti para disfrutar el gozo del Señor? ¿De qué tanto te recuerdas tú? ¿De qué tanto te recuerdas porque dice que tenemos nuestro enemigo, ¿verdad? El acusador de nuestras almas, que nos acusa día y noche con el Señor. Pero el Señor te ve a ti, mira a Jesucristo en ti y dice, ese es mi hijo y esa es mi hija. Amén. Amén. Entonces dice, la salvación es para todos los hombres, hermanos. Entonces dice, todo esto, hermano, éramos o era, cuando dice que te recuerdas que eras un adúltero, un fornicario, te recuerdas que eras eso y más, ¿verdad? Y a veces tratabas de convencer a tu familia que has cambiado, y todavía a veces unos tratamos de convencer a nuestra familia que hemos cambiado, pero no das nada de fruto espiritual. Entonces, ¿cómo van a saber que cambiaste? En el ejército,
hay un cambio que debes de hacer. Vas a entrenamiento, eres un soldado raso. 13 semanas después de entrenamiento básico, infantería, todos pasamos eso, ¿verdad? Después de esos 13 meses esperan que ya estés listo para la guerra. En la guerra de Irak y la guerra de Afganistán también, que empezó en 2001, la guerra de Afganistán, después la guerra de Irak, que es 2005, dentro de ahí, los soldados inmediatamente del entrenamiento se iban a Irak. Terminaban esas 13 semanas y a Irak, a pelear la batalla, a pelear las guerras, en las trincheras. Comandantes de 20, 22 años, muchachos jóvenes, comandantes de tanque, sargentos nuevos. Y la responsabilidad que ya tienes, no solo, porque cuando eres sargento, hermanos, para que sepas un poquito, esas personas están bajo tu cargo. Esas personas, tú les perteneces darle lo mejor. Esas personas dependen de ti. Amén. Entonces hay muchos que no tenemos responsabilidades así. Pero cuando vengas en el evangelio, que eres reclutado en el ejército de los cielos, amén, también tienes responsabilidades. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Como dice, un brinquito para atrás, que todos se encarguen de lo de ellos mismos, pero yo aquí hago lo que yo quiero. Amén. ¿Y qué pasa así, hermanos? No avanzamos, no se avanza, ¿verdad? Y las responsabilidades de estos dos, de estos tres, que las vidas de ellos están bajo este líder. ¿Amén? Y depende de ti como tú los críes, tú los lleves. Amén. Ese es el concepto militar. Ahora no sé, en nuestras vidas personales también debes tener responsabilidades. Amén. Especialmente en el evangelio. Amén. Que es todavía mucho más grande. El pastor encargado de las almas de todos, encargado de mantenerlos, de cuidarlos. Y vamos a llegar, porque la palabra dice que los pastores tienen ese deber. Amén. Son los guardianes, para ponerle así, ¿verdad? Yo lo pongo así. Son los guardianes contra el ataque del enemigo también. Porque ellos son los que oran por ti. Ellos son los que están aquí por ti. Cuando tienes una necesidad. Ahora, si no estuviera por ti, puedes decir lo que tú quieras. Pero el pastor está aquí por ti. Porque ha estado aquí por mí. Amén. Entonces, sigamos batallando la buena batalla, hermanos. Amén. Entonces, eso pensábamos antes, teníamos nuestra forma de pensar. Vamos a Proverbios 16:9, por favor. Y otra cosa también, hermanos, en el ejército te dan un librito azul que se llama de instrucciones. Mientras buscan ahí les hablo. Proverbios 16:9. Amén. Si alguien está ahí, me lo puede leer, por favor. Amén. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Pensabas en lo que tú quisieras hacer antes. Ibas donde tú querías ir, ¿verdad? Pero ya no. Amén. Cuando estás en las cosas del Señor, ya no es así. Espero que esta sea tu guía en todo lo que haces. Amén. Para que sepas cómo debes de actuar. Amén. Y cómo te debes comportar. Entonces, el 12 nos dice en Tito, según Tito, capítulo 2, verso 12, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Porque eso no es lo que éramos anteriormente. Éramos totalmente desechados de la gloria de Dios. Amén. Éramos rebeldes. Amén. ¿Ves? Y las consecuencias de nuestra rebeldía nos causan muchos problemas. Te voy a decir, en Afganistán, en el 2011 fue la primera vez que fui a Afganistán. Era un junio de 2011, casi en ese tiempo.
me dijo el primer sargento, me dice, prepárate porque te vas a ir a Afganistán. Ya tienes mucho tiempo que no vas estás mucho tiempo, la guerra ha estado y tú no has ido. Ok, pues yo 28 años tenía en ese entonces. Entonces tengo 40 años, hermanos. Yo soy jovencito, estamos jovencitos, pero en ese tiempo es una gran diferencia, ¿verdad? 27 años piensas diferente. De 19 piensas diferente o no, ¿verdad? De 23, 24 piensas diferente, ¿verdad? Pensamos diferente y especialmente piensas diferente a través de tus experiencias. Porque a veces un niño de 9 años de Guatemala vive más que uno de 20, 30 aquí. Tenemos diferentes experiencias, hermanos. Yo no sé tu experiencia, pero solo te puedo decir, Dios te puso en este momento, en este instante, para que tú disfrutes de las cosas del Señor, para que hagas tú las cosas del Señor. Amén. Para que no deseches nada, sino que disfrutes de todo lo que Dios te quiere dar. Porque solo en Jesús tenemos paz. Amén. Es como dijo la hermana, Jesús no vino a darte paz como el mundo te da, sino que como Dios te da, y solo Él te puede dar, porque es el príncipe de paz. Amén. Y así es como debemos disfrutar nuestra vida en el Señor. Amén. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces en el 2011 voy a Afganistán, la primera vez que voy. Hermanitos, pues nos meten este no es aviones regulares, es avión militar. Te llevan en ciertos lugares, no paramos, pero seguimos parando y llegamos a Afganistán. Son unas 15 horas, algo así. En ese entonces yo vivía en Alemania, de 2010 al 2013. Entonces fui a Afganistán y dije, bueno, eran como las 2 de la madrugada, perdón, cuando llegamos. Entonces digo, bueno, pues aquí estamos. Y la primera vez, como una semana después, estábamos como unos digamos, unos 200 metros o unos 400 metros, ¿verdad? Y cayó un cohete. ¡Boom! Manitos, yo estaba casi 400 metros lejos y tembló todo el lugar. Estamos hablando con el pastor sobre de que tú te escuchas de guerras, tú escuchas de cosas así, ¿no? Y escuchas de que se balean aquí, se balean allá. Pero manito, las bombas te hace temblar todo. Ahí hemos tenido experiencias en las que tú has visto cosas, ¿verdad? No solo en la guerra, hermanito, ves muchas cosas. En tu vida estás viendo muchas cosas, muchas guerras, muchas batallas. Amén. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Tiemblas de miedo y te caes y te quedas ahí? ¿Te quedas quieto y no haces nada? No te vas a quedar tirado, amén. Pues esposos, esposas, disfruta de la mujer de tu juventud para que ellas van a estar ahí. Se levanten los unos a los otros, amén. ¿Tienes alguien? 2 es mejor que 1, dice la palabra, amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos hace, amén. De que cuando caen bombas, caen lo que sea, ahí no voy a decir, mándenme de regreso, por favor. Por favor, ya no quiero esto. ¿O sí? ¿A que no? Entonces, ¿qué dijera? Estábamos hablando con un muchacho. Dice, mira, van a traer otra vez que van a enlistar a todos los jóvenes de 18 años en Estados Unidos. Los van a enlistar, ¿verdad? Lo que se llama el draft, ¿verdad? Lo que hicieron en Vietnam. O sea, a todos los jóvenes dicen, hey, tú, 19 años, vámonos a la guerra. Ve a pelear. Dicen, ¿verdad? Estadísticamente, que una vez tocaban tierra, los soldados duraban 6 segundos. 6 segundos. Duraban 6 segundos vivos. Yo le dije, ok, le digo, entonces, si a ti te llamara este país, ¿tú fueras? ¿No? ¿O lo pensó? No, lo pensó. Entonces le digo, si tú no vas, que vaya tu hermana, o tu amiga, o tu mamá, que ella vaya, ok. Esto es para los varones. Que vaya ellos mejor, o que vayas tú. Vienes a este país, ¿verdad? Con la gran bendición
con la bendición que tienes, con la bendición de Dios, y no vas a ir a batallar por la bendición. Amén. Y que es igual cuando venimos al evangelio. Todo tienes todo. Todo el oro del mundo lo tiene el Señor, toda la plata, todo lo tiene el Señor. ¿Y vas a pelear? ¿Vas a batallar por las cosas del Señor o solo por ti? Pocos son los escogidos, dice. Amén. Pocos, pero tenemos esos pocos. El Señor va a usar. Usó a 12. Ustedes saben que casi esos temas casi se trasladan al ejército, porque las fuerzas especiales de Estados Unidos casi solo toman 12 hombres para hacer un ejército de miles. 12 hombres mandan a otro país para entrenar a otros hombres para que esos se multipliquen. 12 nomás, los más especializados. Solo esos 12 los mandan a entrenar para que ellos aumenten el número contra el enemigo. Son principios bíblicos, hermanos. Y esta nación, en 1776, se adoptó la Constitución de Estados Unidos. Si no sabían, díganle a sus hijos también, que por eso ya tienen la libertad que tenemos a través de esos documentos. Pero nosotros tenemos este documento, hermanos. Amén. Y que ese no te da libertad. Este documento, no importa qué pase, que si se quiebra todo el país, no va a pasar, esto va a permanecer. Entonces, ¿en dónde estás parado? ¿En dónde estamos parados? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas de la primera vez? ¿Amén? Hay que recordarnos que el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, sigamos aquí. Entonces, estamos en Isaías 43, 25. Isaías capítulo 43, verso 25. Amén. Si alguien lo tiene, por favor, léanmelo ahí. Amén. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones. El 2011 fue la primera vez que entré a la iglesia en Afganistán. Entro y me estaban hablando, ni le entendí nada. Pero me invitaron. Yo estaba antes de ahí, se llama una dining facility, ¿no? Se come, un comedor ahí en Afganistán. Mi amigo y yo estábamos ahí y viene alguien, un señor viene, se pone enfrente de nosotros. Los invitamos a la iglesia. Dice, yo no quería nada aparte, pero mi amigo dice, vamos a ir. Vamos pues. Le digo que vamos. Es la primera vez que escuché de la palabra de Dios, que fui a una iglesia, ¿no? Pero hermanos, me cambió. O sea, no en ese instante, porque seguía haciendo lo que yo quería hacer, mis propias rebeliones, ¿verdad? Como dice el Señor, ahí, mis rebeliones, ¿verdad? Entonces, 2011, me pasé como unos 7 meses en Afganistán. Me dieron como unos 5 meses, 4 meses de vacaciones y otra vez regresé a Afganistán en el 2012. ¿No? Entonces, en un diciembre de 2012, pasé una situación que hermanitos, airado, que casi le doy un tiro a mi jefe. Mire, me habían escrito una evaluación, ¿verdad? Y no era mi culpa. Yo digo yo siempre, no fue mi culpa. Pero mi actuación sí era mi culpa, hermanos. Porque en el ejército, hermanos, te voy a decir algo.
puedes decir lo que tú quieras, pero hay consecuencias. Y cómo actúas también, ¿eh? Entonces él me escribió mi evaluación, ¿verdad? Y voy a hacer algo, un papelito que está por aquí. Entonces me da mi evaluación así, y yo ni la leí. Me dice, sí, se la tiré. Perdón. Entonces se la tiré, se la hice así, la tiré en la basura ahí y me dio otra. Y ahí me mandó con el gran jefe, ¿no? El jefe grande. Tenía que ir a viajar a Kabul, eran como un par de horas de viaje, porque me puso en disciplina, ¿verdad? Lo que me favorecía en ese entonces, hermanos, era que me gusta trabajar. Aunque sea, veía mi trabajo, ¿verdad? Mi trabajo. A veces creen que eso nos va a salvar nuestro buen trabajo, ¿verdad? Y sí, o sea, antes de entrar del jefe, el gran jefe, me dice otro hombre. Y yo ahora digo, el Señor los puso a esos hombres que estaban ahí en mi camino, ¿verdad? Para que no para de ser rebelde. Fue tu culpa. Fuiste culpable. Reconoce que eres tú. Ah, no, pero yo me dijo, solo confiesa que fuiste tú, que fue tu culpa. Y ya, no digas nada, o no digas nada. Ok, yo voy, porque ahí te tienes que presentar, tienes que entrar. Sargento Ecuté se presenta. Okay, y ahí te quedas ahí parado. Ahí no te estás. Y él te da. Y me dice, ¿qué pasó? Y empecé a hablar. Mucha palabrería, hermano. Es como dice, mucha palabrería. Hasta la Biblia lo dice. No vale de nada. Tanta palabrería que hablas. Haz mejor. Deja de estar hablando y haz. Amén. Entonces me dijo, no, deja de estar diciendo tanto. Entonces empecé a hablar yo y me dice, cállate. Me dice así me gritó, cállate. Entonces me dice, fue tu culpa. Pero ¿sabes qué? Y es la misericordia de Dios que me recuerdo, la misericordia de Dios. Pero me quitaron dinero. Entonces, pero me dice, no te voy a hacer esto, porque me podían bajar de rango, todo, ¿verdad? Pero no te voy a hacer esto, dice, solo porque te he visto trabajar. Bueno, gracias a Dios. Entonces me tuvieron como 6 meses de ¿cómo se llama? Probation, que le llama, como en aviso, ¿verdad? Si haces una cosita más, te me vas. Así, te me vas. Especialmente en tiempos de combate, hermanos. Tú no quieres meterte en cosas así. O sea, te regresas. Pues entonces eso me pasó en mi vida, ¿verdad? Y aquí, regresando a la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? El Señor dice que Él borró nuestras rebeliones por amor de sí mismo, por Él. Amén. Cuando entras tú ahí al juez, Él va a ver a Cristo en ti, amén. Y todo eso va a ser borrado, ¿verdad? Entonces el Señor, eso es lo que nosotros tenemos. Y dice, y no me acordaré de tus pecados ya más, amén. También no significa que vivas en los pecados que vives, no, que cambies. Tienes que ser diferente, amén. Entonces, vamos también a Isaías 1:18. Isaías 1:18. ¿Alguien ahí? Amén. Léamelo, por favor. A mí me gusta esto porque es como decir, ven, date cuenta, siéntate, tranquilízate, hablemos, platiquemos. Cuando te sientas en la palabra de Dios, ven, platiquemos, habla conmigo. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás fallando? ¿Estás teniendo relaciones que no debes de tener? ¿Estás teniendo eso? Siéntate, platiquemos. Hablemos bien.
Así es el Señor con nosotros, porque el pastor, hemos pasado una semana ahí y siempre se sonríe y lo hemos pasado un buen tiempo en el que el Señor, mucha sabiduría de que el Señor le da en la palabra del Señor. Y así es el Señor, se sienta contigo y tómate un cafecito, vamos a platicar. Hermanos, yo les voy a decir que a veces eso es lo más importante. Solo siéntate a hablar con el Señor, amén. Tómate un cafecito, deja que Él te instruya. Si no estás haciendo bien, haz bien. Si quieres sabiduría, vete a los proverbios, te dice cómo, amén. Todo está ahí para que tu vida prospere y te vaya bien, amén. Entonces ahí nos dice que todos tus pecados estemos a cuenta, dice el Señor, y serán blancos como la lana, amén. Entonces vamos a Hebreos 9:14, hermanos. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, amén. Para que sirvas al Dios vivo y todas esas obras muertas que estás haciendo hoy se terminen. Entonces sí hay obras buenas y obras muertas. Entonces, ¿de qué más te recuerdas tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué obras estás haciendo? ¿Qué tipo de obras? ¿Muertas o vivas? Y recordémonos algo, hermanos, que el Señor vino a servir, no a ser servido, amén. Y Él es nuestro gran ejemplo, nuestro gran comandante, amén. Y si Él lo hizo, yo lo voy a seguir, amén. Porque como un comandante así yo puedo seguir, amén. Es como le dije al pastor, no cualquier líder se tiene que seguir, no cualquier líder puede seguir, porque no todo líder es un buen líder, amén. Pero así como en el ejército, hermano, a veces Dios pone esos líderes para que te cambien, para no que ellos cambien, sino para que tú cambies. Le estaba comentando al pastor que a mí me mandaron a ese entrenamiento de entrenar soldados, ¿no? Era como 9 semanas otra vez como del nuevo inicio, otra vez. Pero ahora yo soy el entrenado. No, o sea, me estaban entrenando para ser el entrenador. Entonces yo tenía que ser otra vez soldado raso. Y a cada ratito, y cuando vas a comer, tienes que ir. Igual como el inicio. ¿Por qué te enseñan así? Para que te vuelvas a recordar de dónde saliste. Por eso, algo muy importante, recuérdense eso, si los que están anotando. Deseo, dirección y disciplina. Para todo en la vida tienes que tener deseo. Un deseo profundo, un anhelo en tu corazón para hacer algo. Amén. Una dirección. ¿Quién te va a guiar? ¿Qué es lo que te guía a esa meta? Amén. Y la disciplina para mantenerte en ese camino. Amén. Entonces, deseo, dirección y disciplina, hermanos. Eso es lo que te va a mantener firme y fijo. El atleta, ¿no? Tienes que tener ese deseo de despertarte a las 2, 3 de la mañana, hacer ejercicio y ir al gimnasio. Amén. Para mantenerte firme. No es el que juega una vez bien, o que hace un 300 o un perfecto, ¿verdad? No es que haga solo una vez bien, no. El que se mantiene constantemente bien, hermanos. Ese es el que logra llegar a la meta. Amén. Sigue batallando la buena batalla del evangelio, hermanos. ¿Ven? Estate consistente en lo que haces. Ten disciplina. Y solo aquí la vas a encontrar en el Señor y con los líderes que Dios ha puesto en tu camino. Amén. Estamos hablando de cosas espirituales, hermanos. Amén.
porque todo lo demás está debajo de eso. Tu vida espiritual es sobre todo lo demás. Porque si tu vida espiritual está mal, todo lo demás va a caer. Amén. Entonces, es importante de recordarnos, hermanos, de que nosotros servimos a un Dios vivo. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, porque nos dice Hebreos 9:14. Amén. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, cuanto más la sangre, hermanos, cuanto más sacrificio. ¿Qué más debería hacer el Señor para ti? Para que realmente cambies. O cambiemos todos aquellos que nos están viendo en las redes también. Que te esfuerces. Sé si estás enfermo, si tienes todo eso, pero si puedes caminar, si puedes, tienes lo que vas a hacer, si tienes todo lo que necesitas para venir, ven. Porque en ese entonces, en el 2012, cuando yo fui a la iglesia, en el 2012, cuando ya me habían hecho todo eso, que me habían ido con el jefe grande, ¿verdad? Alguien me había dicho, porque iba a los grupitos, ¿no? Los grupitos de Biblia, ya iba a los grupitos de Biblia, ¿verdad? Me dice, ¿le has preguntado a Cristo si Él es quien dice que Él es? Él dice que Él es el Rey del universo, Él es Dios Salvador, Él es Dios de paz, Él es todo esto. ¿Lo has invitado en tu vida? ¿Lo has invitado en tu vida? Y me recordó, esas palabras se me vinieron a la mente. Eran como las 11, 12 de la noche. En Afganistán se pone bien frío, hermanos, en diciembre, para que sepan. No todo es así. Cae nieve, hay grandes montañotas. Entonces, yo ni sé, estaba todo vacío, digamos, está todo vacío aquí. Entonces, yo solo me puse de rodillas, pero estaba sudando. Hay calor en el lugar, estaba sudando frío por una razón. Y pues yo no entiendo lo que está pasando, ¿no? Pero sí, le digo, Señor, pues ven a mi corazón, realmente te necesito. Te necesito porque yo no sé qué está pasando. Yo no sé, pero me dijeron que tú tienes la respuesta. Amén. Entonces invitarlo a tu vida, ¿verdad? Invitarlo a tu corazón y creerle y hacer lo que Él dice. Amén. Ese momento, no sé, pero eso fue lo que a mí me cambió. Amén. Y yo sé que sí te cambia. Amén. En mi vida cambió y sé que en la tuya también, porque tú te recuerdas también de ese día cuando tú le entregaste tu vida a Cristo. Cuando tú le hiciste esa promesa, Él nunca se ha olvidado de la promesa que tú le hiciste. Él sigue firme apoyándote a ti. Lo que pasa es de que tú y yo nos hemos olvidado de Él a veces, pero Él nunca se ha olvidado de ti. Él nunca se va a olvidar de ti. Y como te digo antes, como Él es nuestro Padre, el que está con nosotros, ¿verdad? Nuestro Padre eterno, porque dice que es nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, ¿verdad? Príncipe de paz, ¿verdad? Padre eterno, porque yo sé que a veces no tenemos padre, a veces cuando, como les dije inicialmente, yo no conocía, puedo escuchar de mi papá, pero no lo conocía. Puedes escuchar de alguien, pero no lo conoces. No sabemos las historias de nadie aquí, cómo has vivido, no sabemos. Y entonces cómo actuamos a veces daña a esas personas. No sabemos si tuvieron padre o madre, si crecieron solos, no sabemos. Si fueron abusados o no. Si la misma familia te hizo daño, no sabes. No sabes. Pero sé algo, que Dios está contigo. Amén. Y ahora que eres tú un hijo y una hija de Dios, lo que tú tienes que es acercarte más a Él. Amén. Porque si te acercas a Él, ¿verdad? Él se acercará a ti. Primero tú tienes que ir primero. La acción es tuya primero. Amén. Y eso es lo que el Señor nos da. Y para casi finalizar acá, estamos, pastor, tiempo. Y voy a gracias, pastor. Sí. Entonces hay que acercarnos al Señor, hermanos.
Pero les voy a decir también que hay muchos que vamos a Hebreos 11, 36 al 38, por favor. Vamos ahí, Hebreos 36, 38. Hebreos 11, capítulo 11, versos 36 y 38. Amén. 11, 36 al 38. Y dice así, hermanos. Dice, hablando de esos hombres de fe, dice, otros experimentaron vituperos, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y lo más hermoso aquí, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Hermanos, como ustedes saben, hay muchos hermanos que han dado su vida por muchas cosas, hasta en tu vida también, ¿verdad? Que han pagado el precio más alto, ¿verdad? En el ejército así pasa. Es parte del trabajo, hermanos. Como tu trabajo que vas, si cocinero, que ese es parte de nuestro trabajo, de ir a batallar, de ir a hacer guerra y ganar las guerras. Eso es el trabajo, hermano, no importa cómo lo quieras describir o no lo quieras describir. La guerra es mala, es fea, pero el trabajo del soldado es ganarla. Y no tiene nada que ver, hermanos, con política, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, como dice la palabra de Dios. Esta sí les voy a leer. Vamos a Juan 15, verso 14, creo que es. Juan, perdón, sí, Juan. Perdón, estoy viendo mis notas aquí. Sí, ¿verdad? Estamos ahí. Tengo acá. Léamelo, por favor. ¿Vale? Amén. Si amamos a Dios, Él es nuestro amigo, pero es más que eso, hermanitos, ¿verdad? Él es tenemos que saber esa distinción del Señor también. Puede ser nuestro amigo, pero Él es nuestro comandante, Él es nuestro Señor. Tenemos que tratar al Señor como Él se merece, amén. Y eso es lo más importante de todos, hermano. Cómo tú tratas a alguien. No te tienes que presentar a nadie como sea, porque todos merecen respeto. Amén. Todos se merecen respeto. Entonces el Señor nos habla siempre. Y en el Salmo, porque por tiempo no vayan ahí, pero dice el Salmo 10, 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Amén. El deseo de los humildes oíste. El Señor quiere ver que seamos humildes. Amén. Que estemos ahí dispuestos para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Amén. Y Él escuchará tus oraciones. Amén. Entonces, vamos al Hebreos 5:11. Ahora sí, vamos a Hebreos 5:11, hermanos. 5:11 del 11 al 14. O ya les di esa. No, 5:11. No, este es Hebreos 5:11 al 14. Y dice el 11 al 14. Aquí me estoy ahí haciendo bolitas, perdón. Dice, acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, hermanos, como les dije inicialmente como un soldado raso, ya tienes que ser sargento, ya tienes que crecer, ya tienes que ser más de cuando empezaste. Tienes que tener madurez espiritual. No tienes que tener esa, como dice leather skin en inglés, no sé, tienes que tener piel fuerte,
para soportar todos esos golpes que te dan. Si viene alguien a decirte algo, hey, ok, ¿ah? Te desvías y ya. Se desvían todas esas palabras. Tienes que ser maduro en el espíritu. Tienes que madurar. Aquí nos dice que hay muchos todavía, hermanos, que necesitan leche espiritual. Que necesitas que todavía que los principios básicos te los expliquen a ti. ¿Por qué? ¿Eres un soldado raso? Sigue ahí. No te preocupes porque así vas a ser tratado. Así como un soldado en el ejército, créanme, el soldado raso hace todo lo que uno le dice. Yo ya soy sargento, man. Porque no por mí, sino que porque que Dios da, amén. El sargento, el Señor te da para que lideres. Ya no estás en lo mismo. Después de 20 años, ¿voy a ser un soldado raso, hermano? No puedes. Primero que todo, no te dan llegar más de ese tiempo. No te dan. Por la inmadurez. Porque sí empezamos siendo inmaduros en el evangelio. Y combatíamos con aquellos. Y ¿sabes qué? A veces eso es bueno, que combatas contra aquellos. Yo no, hasta con mi familia. Y está bien inicialmente. Así combatía con ellos. El Señor Jesucristo. Y así se van a ir al infierno. Está bien. Yo creo eso es lo que pienso. Cuando eres raso, peleas la buena batalla. Ahora lo haces maduramente. Más sencillamente. Si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Amén. Y le das la palabra de Dios. Amén. Entonces ya hay que madurar. Hay que madurar. Hay que orar. Amén. Porque solo así nos vamos a mantener firmes en el Señor. Amén. Ahora, hermanos, dice ya pronto para cerrar. Hebreos 11. Siempre me estoy. Ok, dice. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, estoy leyendo en Hebreos 5:14, pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, como el ejército, tienes que ejercitarte espiritualmente. Dice ejercitados de lo bien y el mal. Ya sabes qué es lo bien y el mal. Ya sabes en las cosas que te estás metiendo. Salte de ellas. Amén. Y si no estás haciendo bien, haz el bien. Haz algo para las cosas del Señor. Amén. Porque esa madurez te va a llevar a crecer más. ¿Verdad? Para que tú enseñes. Ya en este tiempo ya tienes que enseñarle a alguien. Ya deberías estar enseñándole a alguien. Tómate el tiempo para enseñarle a alguien. Ya no es para que estén orando tanto por ti, ora por alguien más. Los que estamos aquí, solo por ponerlo así, ya están maduros en el evangelio. ¿Ah? Y si no estás, madura. Amén. Entonces, hermanos, los últimos versículos que los vamos a leer y 5 minutos. Vamos a ir todos, hermanos, a Salmos 51, 10. Salmos 51, 10 al 13. Espérenos, hermanitos, espérenme ahí. Salmos 51. Dice, amén. ¿Estamos ahí todos o qué? Hermanitos, empieza así, el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Ya es tiempo, hermanos, que regresemos al Señor. Es tiempo de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Para que le enseñemos a otros, para que no se pierdan en la eternidad. Amén.
Ya es tiempo. Entonces, pastor, cerramos, se lo doy pastor para que él cierre. Y gracias, hermanos. Es una gran bendición. Realmente compartir la palabra del Señor siempre es una gran bendición. Y el pastor, desde que llegué acá, es una gran bendición, porque siempre se basa en la palabra del Señor. El Espíritu Santo está ahí, siempre está apoyando. Y lo digo aquí enfrente, porque y es de verdad, de corazón se los digo. Todos aquellos que te instruyen, ¿verdad? Te instruyen, todos los que has crecido en el Evangelio, agradecidos, porque ellos son los que Dios ha puesto ahí para enseñarte, instruirte, para que ya cambies, para que hagas algo diferente, para que no sigas siendo ese raso, sino que sigas creciendo espiritualmente. Dios ha puesto eso, amén. Dios pone gente para que crezcamos y alejémonos de todas aquellas relaciones que no nos hacen crecer, amén. Entonces, yo le doy gracias al Señor. Una oración. Sí. El pastor me dio unos minutos más, entonces les quiero compartir. No lo voy a cantar, porque Toñito sabe que esta voz no es de cantar, de canto. Hermanos, aquí sus oídos van a quedar. Y dice, esta alabanza dice, porque tú me amaste, ¿no? Y se la voy a leer como un poema más bien, amén. Y dice, no por obras, no por pan, no por vestido, te serviré, Señor. No por gloria ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor. Solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, no me rechazaste. Solo por amarte te serviré, Señor. Y eso es lo más importante, lo que el Señor ha puesto en el corazón. Recuérdate que ya no eres igual, ya no eres lo mismo, ya eres algo diferente. Recuérdate que Dios ya te redimió, ya nos redimió, amén. Y ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, amén. Gracias, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga siempre.